Noticia inesperada en Guadalajara. La vida de Alejandro Morales está a punto de cambiar. En una tarde calurosa de abril de 2023, Alejandro Morales, un arquitecto comercial de 44 años, estaba sentado en su moderna oficina en el centro de Guadalajara, Jalisco, cuando su teléfono indicó que había recibido un correo electrónico nuevo. Pero no era un mensaje común, ni un contrato, ni un saludo rutinario de algún cliente. Este correo venía de su esposa Sofía, la mujer que había sido su compañera durante más de una década. Alejandro abrió el correo y su mirada se tensó al ver el título frío y directo: Transferencia de herencia. Dentro no había saludos ni explicaciones, solo un mensaje corto y claro. Sofía había transferido la totalidad del dinero de la herencia que Alejandro recibió de la tía Carmen, la mujer que fue como una madre para él tras la muerte de sus padres, a su cuenta personal. Esa cantidad no era poca cosa, 11,500 pesos mexicanos, una cifra que podría cambiar la vida de cualquiera. Pero lo que realmente impactó a Alejandro no fue el dinero, sino la indiferencia helada, la forma en que Sofía envió el correo sin una palabra de consideración o empatía hacia sus sentimientos. Desde hace tiempo, su relación ya no era la misma. Sofía se volvió más misteriosa día tras día, ausentándose en las cenas familiares, viajando constantemente al extranjero por motivos de trabajo, y ahora esta traición, un acto frío que marcaba una fractura irreversible. Alejandro sentía que estaba al borde de un abismo, atrapado entre la duda y la traición. En su corazón surgió la pregunta: ¿Sofía todavía lo ama? ¿Cuál es el verdadero plan detrás de esta inesperada transferencia de dinero? La oficina, que antes era su refugio, ahora parecía sofocante. El tic-tac del reloj le recordaba que la batalla apenas comenzaba. Una batalla que no solo se trataba de dinero, sino de honor, confianza y el futuro de su familia. Sabía que debía mantener la calma y pensar con cuidado antes de actuar. Pero una cosa estaba clara: la vida de Alejandro Morales, el talentoso arquitecto de Guadalajara, jamás volvería a ser la misma. Correo frío. La foto borrosa y la señal irrefutable de traición. Cuando Alejandro hizo clic para abrir el correo electrónico, lo primero que le llamó la atención no fue una explicación, ni una disculpa, ni siquiera un saludo afectuoso de Sofía. Solo había una línea seca y sin emociones. El dinero ha sido transferido. Debajo de esa línea había un archivo adjunto. Alejandro no imaginó que lo que estaba a punto de ver cambiaría todo. Abrió el archivo de la foto y sintió un nudo en la garganta. La imagen, borrosa y poco clara, mostraba una silueta familiar: Sofía, parada cerca de otro hombre. No era un colega ni un amigo cercano. Era un hombre desconocido, su rostro apenas visible, pero la frialdad en su mirada y la cercanía entre ellos en la foto hacían imposible para Alejandro negar la verdad. Sofía ya no pertenecía a esta familia. La mirada de Sofía en la foto era muy diferente a la mirada dulce que Alejandro solía conocer. Era una mirada distante, como alguien que lleva un secreto dentro, algo que no puede decir. Esa mirada le dolió más que cualquier palabra, porque la mirada, siempre la ventana del alma, ahora se cerraba delante de él. El sentimiento de traición, acumulado durante mucho tiempo, explotó con fuerza en el corazón de Alejandro. Recordó aquellos momentos cuando Sofía empezó a comportarse extraño: viajes de negocios inesperados, llamadas que no podía contestar, mensajes con contraseña bloqueada. Y ahora esta foto era la prueba irrefutable de todas esas sospechas. Se quedó sentado mirando pensativo por la ventana, donde la luz del atardecer empezaba a desaparecer. En su interior comenzó una batalla interna. ¿Debería enfrentar a Sofía directamente o mantener la calma y esperar el momento adecuado para actuar? Sabía muy bien que no se trataba solo de un asunto sentimental. Detrás de esa foto borrosa había un plan que podía hacerle perderlo todo: dinero, honor y la paz de su familia. Esta traición no era solo una herida emocional, sino una alarma que anunciaba una dura batalla legal por venir. Alejandro suspiró, sintiendo cómo la soledad se infiltraba en cada rincón de su alma. En ese momento comprendió que el camino por delante no sería fácil, pero también que debía levantarse, luchar para proteger lo que era suyo. Y esa batalla, aunque dolorosa y llena de desafíos, también era la oportunidad para que Alejandro recuperara su esencia y escribiera un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo que no solo hablaba de traición, sino de recuperación y justicia.
recuerdos dolorosos y la enorme herencia. La vida de Alejandro cambia para siempre. Alejandro se sentó en silencio en su pequeño despacho, la luz tenue de la lámpara de escritorio creando un ambiente sombrío. En su mente los recuerdos del pasado afluían sin control. Las imágenes de tía Carmen, la mujer que no solo fue su tía, sino también una madre cariñosa que lo crió tras la muerte de sus padres, aparecían nítidas ante sus ojos. Tía Carmen dedicó toda su vida a cuidar a Alejandro, no solo dándole un hogar, sino también siendo un apoyo emocional sólido cuando todo parecía derrumbarse. Ella luchó día a día para asegurarse de que Alejandro pudiera seguir el camino que eligió, aunque ya no tuviera a sus padres a su lado. Y ahora, la cifra de 11.500.000 pesos, la enorme herencia que dejó tía Carmen, era lo único que ataba esos recuerdos. El dinero no solo era un patrimonio, sino un símbolo del amor, sacrificio y confianza que ella depositó en Alejandro. Pero esa misma cifra se ha convertido en el punto crucial de la batalla dentro del matrimonio entre él y Sofía. Alejandro sabía muy bien que Sofía no solo transfería el dinero sin segundas intenciones. Esa cantidad era el resultado de años de cuidado y ahorro de tía Carmen, cargada de un valor emocional inmenso que Alejandro no estaba dispuesto a perder. Recordando los días cuando tía Carmen aún vivía, Alejandro sentía el calor y la seguridad poco comunes. Ella no solo se preocupaba por sus comidas y ropa, sino que le enseñó cómo vivir, cómo enfrentar las dificultades con fortaleza y rectitud. Ahora que ella se había ido, Alejandro sentía la responsabilidad de cargar con lo que ella dejó más fuerte que nunca. Entendía que la herencia no era solo dinero, sino un legado espiritual, un compromiso para proteger, conservar y hacer crecer. Por eso la traición de Sofía al transferir el dinero a su cuenta personal no era solo un golpe al corazón de Alejandro, sino una amenaza directa a su futuro. La mirada de Alejandro se volvió firme. Sabía que no podía dejar que esto pasara fácilmente. Por más dolor y decepción que sintiera, debía levantarse, no solo para proteger el dinero, sino también para conservar el legado de tía Carmen, la mujer que dedicó su vida a amarlo y protegerlo. En su interior, Alejandro comenzó a trazar un plan. Buscaría todas las formas para reclamar justicia, no solo por el dinero, sino por el honor y los valores familiares sagrados que Sofía intentaba destruir. El teléfono sobre la mesa vibró, mostrando un nuevo mensaje. Alejandro lo vio de reojo, pero ya no le importaba como antes. Esta batalla apenas comenzaba, y él no estaba dispuesto a ser el perdedor. Señales de grietas en el matrimonio. Cuando el amor se desvanece entre la distancia, Alejandro comenzó a notar cambios imposibles de ignorar en su matrimonio. Sofía, la esposa que antes era dulce y cercana, ahora parecía distante, fría como un fantasma que atravesaba su vida. Durante más de un mes ella viajaba frecuentemente al extranjero por trabajo, largas estancias que se repetían sin pausa. Alejandro sabía que en esos viajes Sofía ya no era la esposa que conocía. Su ausencia prolongada creaba una distancia invisible que hacía que su corazón se encogiera día tras día. Lo que más molestaba a Alejandro era el creciente secreto que rodeaba la vida de Sofía. Ella cambió las contraseñas de su teléfono y cuentas personales, negándose a compartir información como antes. Cuando Alejandro preguntaba, Sofía esquivaba el tema, a veces respondiendo con frases frías que le partían el alma. La comunicación entre ellos se redujo drásticamente. Las conversaciones alegres, las cenas juntos, se habían convertido en recuerdos lejanos. En su lugar había silencios prolongados, miradas evasivas y un frío que ya no podían negar. Otra señal que levantó sospechas en Alejandro fue el excesivo interés de Sofía por el dinero. No solo se preocupaba por la herencia, sino que preguntaba constantemente por gastos, calculando cada peso de manera inusual. Alejandro sentía que Sofía lo veía no como un esposo, sino como una fuente de dinero que debía ser controlada. Dentro de Alejandro las dudas crecían hasta convertirse en un fuego que no podía apagar. Se preguntaba si esas distancias, secretos y frialdad eran signos de una traición que lentamente tomaba forma, o tal vez era un cambio profundo en la relación que aún no podía aceptar. Pero, pase lo que pase, tenía claro algo. Su matrimonio estaba al borde de una crisis grave, y Sofía ya no era la mujer de antes. Alejandro decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Empezó a observar con más atención, a notar cada pequeño cambio en el comportamiento de Sofía.
Se prometió a sí mismo descubrir la verdad, aunque eso pudiera romperle el corazón. Y en una noche sin dormir, cuando Guadalajara estaba en calma, Alejandro se sentó frente a la pantalla de su computadora, decidido a iniciar un camino lleno de desafíos para proteger lo que le pertenece, no solo sus bienes, sino su amor, su confianza y toda su vida. Descubriendo el plan para apoderarse de la herencia, cuando la oscuridad comienza a revelarse. Alejandro no podía creer lo que veía cuando recibió la información del banco. Sofía había empezado a realizar grandes transferencias relacionadas con la herencia. Los 11.500.000 MBXN, el valioso legado que la tía Carmen le dejó, estaban siendo retirados lentamente de la cuenta conjunta para ser transferidos a una cuenta personal de identidad desconocida. Las cifras frías en la pantalla le recordaban a Alejandro una dolorosa realidad. Su esposa, en quien había confiado con todo su corazón, estaba intentando apropiarse ilegalmente de su patrimonio. Este hombre arquitecto, siempre creyente en la justicia y la sinceridad, ahora se encontraba frente a una batalla no solo por dinero, sino por su honor, amor y la traición misma. Sin tiempo para dudar, Alejandro decidió actuar. Buscó al renombrado abogado en Guadalajara, don Ricardo Mendoza, un experto con años de experiencia en casos complejos de disputas patrimoniales. Señor Mendoza, dijo Alejandro con firmeza, necesito su ayuda para proteger mi herencia. Mi esposa está intentando transferir la herencia a su cuenta personal. Necesito que me ayude a detener esto y proteger mis derechos. Don Ricardo miró a Alejandro con comprensión. Haremos todo lo posible para protegerlo. Coordinaré con expertos financieros para monitorear cada transacción y detectar cualquier movimiento sospechoso de inmediato. Poco después, un equipo de especialistas financieros fue convocado. Comenzaron a revisar cada flujo de dinero, buscando evidencia de actos ilegales por parte de Sofía. Los informes detallados llegaban cada hora, y con cada minuto que pasaba, Alejandro sentía la amenaza acercándose. La tensión no solo giraba en torno al dinero. Cada llamada, cada mensaje entre Alejandro y Sofía ahora estaba cargado de desconfianza y cautela. Pero Alejandro sabía que no podía dejarse llevar por las emociones. Debía mantener la calma, preparar su estrategia legal para los próximos pasos. En la mente de Alejandro, cada detalle, cada prueba, era una pieza de un rompecabezas mayor, un cuadro de traición, engaño y un plan para apoderarse de su patrimonio que no podía ignorar. La noche en Guadalajara, con sus luces brillantes mezcladas con sombras, se convirtió en el escenario de la intensa batalla mental de Alejandro, el arquitecto que luchaba en medio de la tormenta para proteger lo que le pertenecía. Esto no es solo una lucha por el dinero, pensó Alejandro, es una batalla para preservar la verdad, el honor y la confianza que fueron traicionados. Alejandro actúa con estrategia cuando la razón domina la emoción. Bajo la luz tenue de la lámpara, Alejandro se sentó derecho frente a la pantalla de su computadora. El correo electrónico de Sofía seguía en su mente, como una herida fría que se grababa profundamente en su pensamiento. Pero esta vez, en lugar de dejarse llevar por las emociones, Alejandro decidió actuar con razón. Sabía que en esta batalla las emociones solo complicarían y descontrolarían la situación. Por eso comenzó a construir paso a paso un plan legal sólido para proteger sus derechos. Ese mismo día llamó a la reconocida abogada de divorcios en Guadalajara, la señora Marcela Fernández, una mujer poderosa, aguda y respetada en la escena legal de la ciudad. Esa primera llamada marcó el inicio de un largo y arduo camino legal. Señora Marcela, necesito su ayuda. No es un divorcio común, es una lucha por proteger un patrimonio, la herencia de la tía Carmen, quien me crió desde niño, dijo Alejandro con voz grave pero decidida. Marcela no tardó en comprender la gravedad del asunto. Subrayó la importancia de recopilar pruebas, conservar documentos y preparar todo el expediente necesario para el juicio que se avecinaba. Al mismo tiempo, Alejandro contactó a los especialistas financieros recomendados por don Ricardo Mendoza. Ellos lo ayudarían a revisar todas las transacciones y demostrar la ilegalidad de las transferencias realizadas por Sofía. Cada día, Alejandro recibía informes detallados del equipo experto, con pruebas analizadas cuidadosamente. Sabía que un pequeño error podía complicar el caso, por eso todo debía estar perfectamente preparado hasta el último detalle. Entre tanta tensión, Alejandro se mantenía calmado y concentrado.
Limitó el contacto directo con Sofía, dejando mensajes breves solo a través de sus abogados. Su objetivo era evitar caer en discusiones inútiles y no mostrar debilidad. Esta batalla no es por odio, sino para recuperar la justicia, pensó Alejandro. Entendía que actuar con profesionalismo le daría ventaja tanto en la ley como frente a la opinión pública. Bajo la guía de Marcela, Alejandro preparó minuciosamente el expediente legal con pruebas sólidas. Desde las transacciones financieras, correos electrónicos, hasta evidencias del cambio de actitud de Sofía en los últimos meses. Sabía que era momento de transformar su dolor personal en fuerza para luchar hasta el final. Día tras día, los pasos de Alejandro se volvían más firmes. Ya no era solo el talentoso arquitecto de Guadalajara, sino un hombre que sabía defender con coraje lo que más valoraba en su vida. Sofía admite la transferencia y comienza el proceso de divorcio. La llamada que cambia todo. El teléfono sonó una tarde lluviosa en Guadalajara. Alejandro estaba sentado en su despacho. La luz amarilla tenue iluminaba las líneas tensas en su rostro. El identificador mostraba el nombre Sofía, un nombre ahora familiar, pero también amenazante. Sin dudarlo, contestó. La voz de Sofía sonó, suave pero intentando mantener la calma. Alejandro, quiero que todo sea fácil. He transferido la herencia a mi cuenta y deseo que nuestro divorcio sea tranquilo. Esas palabras fueron como un golpe directo al corazón. Pero lo más sorprendente no fue la admisión, sino el tono que parecía minimizar toda tensión. Sofía quería que todo fuera fácil, pero Alejandro sabía bien que detrás de esas palabras había un plan complicado y lleno de engaños. Él ya conocía el plan de Sofía desde hace tiempo. Las señales, las pruebas en las transacciones financieras y las conversaciones secretas indicaban que ella no pensaba rendirse tan fácilmente. Pero ahora, ella admitía todo, tal vez para ocultar sus siguientes movimientos o para probar su paciencia. Alejandro guardó silencio un momento, escuchó cada palabra y respondió con voz tranquila pero firme. Sofía, no soy ingenuo para pensar que todo será tan fácil como crees. He preparado todo y no permitiré que este patrimonio sea tomado ilegalmente. Esa llamada no fue una discusión, sino una advertencia clara. Alejandro ya no se dejaría atrapar en los juegos psicológicos de Sofía. Estaba listo para entrar en la batalla legal con preparación meticulosa y una determinación inquebrantable. Desde ese instante, Alejandro comenzó a trabajar más de cerca con la abogada Marcela Fernández. Revisión minuciosa de expedientes, incorporación de nuevas pruebas y la construcción de una estrategia para enfrentar cualquier movimiento legal de Sofía. El divorcio ya no era algo privado entre dos personas, sino una batalla que requería sabiduría, cautela y una voluntad férrea para proteger lo que le pertenecía. Alejandro sabía que para ganar debía mantener su postura firme, sin dejarse llevar por promesas falsas o confesiones a medias. Cada paso debía estar calculado, cada acción respaldada por pruebas sólidas. Y estaba listo para esta batalla, no solo para recuperar su patrimonio, sino para afirmar su valor personal, proteger el legado y el honor que la tía Carmen le dejó. Descubrimiento de transacciones financieras sospechosas, secretos revelados desde Monterrey. Alejandro estaba sentado en su pequeña oficina, los ojos fijos en la pantalla de la computadora mientras la abogada Marcela le enviaba una serie de documentos nuevos. Números, cadenas de transacciones y reportes bancarios que le hicieron estremecer. Esta es una evidencia irrefutable, Alejandro, dijo Marcela, con un tono que mezclaba preocupación y determinación. Sofía abrió una cuenta nueva en un banco en Monterrey, completamente en secreto, y ha transferido una gran suma desde la cuenta de la herencia hacia esa cuenta. Monterrey, la ciudad industrial lejana, donde parece que Sofía intentó crear una red financiera separada, distante de la vida que Alejandro creía tranquila. La cifra era impactante. 11.500.000 NBXN, la herencia que la tía Carmen dejó íntegra para él, ahora estaba siendo drenada lentamente, pasando por canales ocultos que solo Sofía conocía. Estas transacciones no eran simples transferencias. Estaban disfrazadas mediante múltiples capas de cifrado, a través de cuentas intermediarias, servicios internacionales de envío de dinero e incluso empresas fantasma. Todo con el objetivo de hacer casi imposible rastrearlas. El corazón de Alejandro comenzó a latir más rápido. Esto ya no era un divorcio común.
Era una batalla contra alguien que podía planear cada movimiento, ocultar activos con tal sofisticación que lo dejaba asombrado. Miró por la ventana, viendo las bulliciosas calles de Guadalajara, pensando en Sofía, la esposa en quien alguna vez confió, que ahora se había convertido en una extraña, la adversaria más peligrosa. «No puedo permitir que siga haciendo esto», dijo Alejandro con voz profunda. «Debemos actuar rápido, reunir pruebas y congelar esas cuentas». Marcela sintió. «Nos comunicaremos con los bancos, las autoridades financieras y la policía económica. Pero esto tomará tiempo y será muy complicado. Sofía no es alguien que suelte tan fácil». La batalla legal entraba en una nueva etapa, más dura y arriesgada que nunca, pero Alejandro estaba decidido a no perder el valioso legado que la tía Carmen le dejó. Aunque tuviera que enfrentarse a un sistema sofisticado y a una esposa dispuesta a todo para apropiarse del patrimonio. La investigación del abogado y el banco, las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. La tenue luz amarilla en la oficina de Alejandro seguía encendida mucho más tarde de lo habitual. Él y la abogada Marcela estaban concentrados frente a una serie de documentos complejos que acababan de recibir del banco y las autoridades investigativas. El registro de accesos a la cuenta, las transferencias, la apertura de nuevas cuentas y las direcciones anónimas. Todo ha sido recopilado, explicó Marcela, sin apartar la vista de la pantalla. Estamos armando un cuadro bastante claro de cómo Sofía manejó este plan. Lo que más sorprendía a Alejandro no era solo la gran suma de dinero transferida, sino la sofisticación con la que Sofía ocultaba las huellas. No solo usaba cuentas bancarias oficiales, sino que también abría cuentas anónimas bajo nombres de terceros y cambiaba frecuentemente de dispositivos para evitar ser rastreada. También contamos con la ayuda de los vecinos, continuó Marcela. Algunos vecinos de Sofía reportaron encuentros secretos y viajes repentinos que ella realizó. Son pistas importantes para fortalecer el caso. Cada pequeña evidencia se unía como una pieza de un rompecabezas, revelando un cuadro completo de traición y la maquinación para apropiarse de la herencia. Alejandro sentía el dolor profundamente, pero también una firme determinación. Debemos usar estas pruebas no solo para proteger el patrimonio, sino para desenmascarar la verdad, dijo Alejandro con voz decidida. No permitiré que Sofía controle mi vida y la herencia que la tía Carmen me dejó. Marcela asintió. Pronto prepararemos los documentos para presentar en la corte y solicitaremos el bloqueo de todas las cuentas involucradas. Esta batalla legal será larga y dura, pero tenemos pruebas sólidas. La luz nocturna iluminaba el rostro de Alejandro, mostrando a un hombre en una encrucijada importante, listo para luchar hasta el final por lo que le pertenece. El abandono del abogado de Sofía, Alejandro toma la delantera. Un giro dramático en la partida. La luz tenue en la pequeña sala de juntas de la oficina legal se volvió más fría que nunca cuando Alejandro recibió la noticia de Marcela. El abogado de Sofía, David Martínez, había renunciado oficialmente a representar a ella. La noticia cayó como una bomba de tiempo, despertando en Alejandro una avalancha de emociones, desde la duda y la preocupación hasta una alegría agridulce por la victoria. Marcela dejó el pesado expediente sobre la mesa, sus ojos brillaban con determinación. David ya no quiere seguir en este caso. Dice que no puede continuar defendiendo a Sofía cuando las pruebas que tenemos son tan claras y contundentes. Alejandro respiró profundo, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Esto no era solo una victoria contra el plan oscuro de Sofía, sino un punto de inflexión decisivo en esta dura batalla legal. «Estoy listo», dijo Alejandro con voz firme y llena de poder. «Tenemos suficiente evidencia para demandar y recuperar todo lo que es mío. Sofía no podrá escapar de la verdad». La partida dio un giro inesperado cuando quien se consideraba aliado de Sofía decidió retirarse, dejando a ella sola frente a la impotencia y el aislamiento. Esto también mandó un mensaje claro a Sofía. Esta pelea no será tan fácil como pensabas. Marcela comenzó a planear los siguientes pasos. Presentaremos la demanda en el Tribunal de Guadalajara esta misma semana. Todas las pruebas sobre las transacciones financieras, las cuentas ocultas y los testimonios de los vecinos serán presentados con detalle. Alejandro miró por la ventana, sintiendo la falsa tranquilidad de Guadalajara en la noche, pero en su mente todo se arremolinaba como una tormenta violenta.
Esto no era solo una historia de dinero, sino de traición, honor y justicia. No solo quiero recuperar lo que es mío, dijo, sino también hacerle saber a Sofía que la traición nunca se perdona. En ese instante, Alejandro comprendió que el camino por delante sería largo y lleno de retos, pero con las pruebas en mano y una preparación meticulosa, estaba listo para enfrentar cualquier dificultad para proteger el legado de su tía Carmen, quien lo crió y protegió en sus días más solitarios. Sofía lanza una nueva jugada. La batalla legal se intensifica. Cuando Alejandro pensaba que tenía la victoria segura, Sofía dio un giro inesperado y decisivo. Contrató a un nuevo abogado, Luis Ramírez, un nombre reconocido en el mundo jurídico de Guadalajara, famoso por ser un litigante difícil en casos complejos y confrontaciones intensas. Esta noticia sacudió a Alejandro. Luis Ramírez no era un rival fácil. Era conocido por su agudeza en cada argumento y por su capacidad para cambiar el rumbo de un caso en cualquier momento. Además, Luis tenía la costumbre de solicitar audiencias urgentes, forzando a la contraparte a tomar decisiones rápidas, una táctica que ponía nerviosos a más de uno. De inmediato, Luis Ramírez presentó una solicitud para abrir una audiencia urgente, buscando resolver el divorcio y la disputa por los bienes cuanto antes. Quería aprovechar todas las oportunidades para ejercer la máxima presión sobre Alejandro y su equipo legal. Alejandro sabía que esto marcaría un punto crucial. La audiencia urgente podía cambiar el curso del juicio, obligándolo a acelerar todos los trámites y a prepararse para las nuevas artimañas de Sofía. Marcela, la abogada de Alejandro, lo miró con determinación. Luis Ramírez es un verdadero guerrero legal. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos, pero no te preocupes, tenemos un arma poderosa, pruebas irrefutables. La batalla legal entraba en una fase más tensa que nunca. Alejandro comprendía que ya no había lugar para la duda ni la vacilación. Cada paso debía ser calculado al detalle y cada palabra en la corte un golpe certero. En ese momento la presión y la tensión se apoderaban de Alejandro. Pero esa misma presión lo mantenía alerta y firme en su objetivo final, proteger el legado de su tía Carmen y limpiar su nombre. Recordó aquellos primeros días, cuando su tía Carmen era solo una mujer sola, criando a Alejandro en una pequeña casa en el centro de Guadalajara. Ahora no podía permitir que esos recuerdos, ni la herencia merecida, fueran robados o destruidos por la traición. Alejandro sabía que esta batalla legal sería larga y que habría momentos en los que pensaría que no podría continuar. Pero esta vez tenía una fuerza nueva, una fe firme y aliados dedicados, dispuestos a estar a su lado en cada desafío. El juego apenas comenzaba. Sofía había elevado la apuesta y Alejandro debía prepararse para la pelea más dura de su vida. Contraataque en silencio, Alejandro lanza el golpe decisivo. A veces, para derribar al enemigo, no se necesita rugir, solo dar el golpe exacto en el momento preciso. Esa frase de la tía Carmen resonaba en la mente de Alejandro mientras se sentaba en la oficina de la abogada, con la luz del atardecer de Guadalajara filtrándose por la ventana, iluminando los gruesos expedientes sobre la mesa. Alejandro ya no era el hombre desconcertado por la traición. Ahora era un estratega, moviendo cada pieza como si estuviera en una partida de ajedrez político. Junto con la licenciada Marcela, repasaron cada evidencia con minuciosidad. Registros de acceso bancario, transferencias sospechosas, fotos de cámaras de seguridad, declaraciones de vecinos y, sobre todo, los extractos de la cuenta bancaria en Monterrey. Todo fue compilado en un expediente sólido, etiquetado con firmeza, confidencial, pruebas. Marcela empujó el expediente hacia Alejandro y asintió con seguridad. Ahora lo enviamos a la oficina de Luis Ramírez, sin amenazas, sin lágrimas, solo verdad cruda y derecho impecable. Alejandro sabía que Sofía jamás imaginaría que él llegaría tan lejos. Ella creía que lo tendría de rodillas, suplicando o tratando de salvar las apariencias. Pero esta vez él no defendía solo su orgullo, defendía el legado, la dignidad y la justicia. El expediente fue enviado, y en menos de 48 horas una llamada llegó desde la oficina de Luis Ramírez. Ya no era la voz segura de un abogado dispuesto a pelear, sino un tono mucho más cauto. Señor Morales, nuestra parte desea conversar. Tal vez exista una posibilidad de acuerdo. Alejandro sonrió. El anzuelo había sido mordido. El trato final, un precio por la libertad y el honor.
En los divorcios llenos de lágrimas y billetes, el precio real no está en las cifras, sino en el silencio que se compra. Alejandro había escuchado esa frase muchas veces de su abogada Marcela, pero solo ahora, con la propuesta de conciliación oficial en sus manos, comprendía todo su peso. Luis Ramírez, el nuevo abogado de Sofía, envió una carta formal. El contenido parecía justo, propuesta de división equitativa de bienes, con la condición de que ambas partes renuncien a futuras reclamaciones. Pero Alejandro ya no era un hombre manipulable. Reflexionó con calma y respondió con una contrapropuesta que dejó a la otra parte sin palabras. ¿División de bienes? De acuerdo, pero antes ella debe devolver los 4 millones de pesos transferidos ilegalmente. Además, firmar un acuerdo de confidencialidad absoluto. No se puede divulgar información sobre el caso ni sobre mi vida privada. En caso de violación, multa del triple del monto. Marcela asintió en señal de aprobación. Era un cierre elegante, no para humillar a Sofía, sino para obligarla al silencio. Para Alejandro no había paz sin discreción. 3 días después la respuesta llegó. Acepta devolver 3 millones, pero no firmará el acuerdo de confidencialidad. Alejandro no contestó de inmediato. Caminó por el barrio antiguo donde vivía la tía Carmen, observando los techos de tejas rojas y recordando aquellas cenas sencillas de su infancia. Luego regresó a la oficina y escribió: «Sin confidencialidad, no hay trato. Estoy listo para vernos en el juzgado». Y esta vez, la respuesta fue afirmativa. Aceptaron todas las condiciones, sin más objeciones. El final aún abierto, las últimas cartas por jugar. En una partida de ajedrez a muerte, a veces el ganador no es quien da jaque mate, sino quien deja al rival sin más jugadas. La fecha estaba fijada, lunes 9 de la mañana en el Juzgado Civil número 3 de Zapopan. El caso de Alejandro Morales y Sofía Vargas encabezaba la lista de disputas más notorias del mes. Abogados, reporteros y curiosos del mundo legal ponían los ojos sobre ellos. Alejandro, en los días previos, mantenía su temple habitual. Frío, metódico, no hablaba más de lo necesario, solo trabajaba, duro. Los expedientes estaban listos, cada prueba respaldada en 3 sitios distintos. Marcela, su abogada, mostraba una seguridad serena. No necesitamos ganar aplastando, solo mostrar que jugamos limpio. Del lado de Sofía, los movimientos seguían. Se rumoreaba que su abogado, Luis Ramírez, planeaba un golpe psicológico. Insinuar que Alejandro había ejercido control financiero excesivo durante el matrimonio para perjudicarla. Alejandro oyó los rumores, pero no reaccionó. La noche antes del juicio volvió a la vieja casa donde creció con su tía Carmen. Se paró frente a la foto de ella y susurró: «Tía, no supe escoger bien a quién tener al lado, pero al menos no dejé que nadie tocara lo que me dejaste». Al amanecer el sol se colaba dorado por las ventanas del tribunal. Alejandro entró con su maletín cargado de documentos. Ya no había rabia en sus ojos, solo una determinación serena y la paz de alguien que no tiene nada que ocultar y nada que perder, salvo su honor. La batalla legal comenzaba, y la puerta del juzgado se cerraba detrás de ellos.